Esta plática se llama visitas de inspección. El mejor resultado de una visita de inspección sería si conocemos los parámetros registrados con la tolerancia permitida, lo que indican los medidores de los transmisores están dentro de la tolerancia, el equipo de medición funciona o no, o cometemos error al medir, y realizar como ejercicio uno o más visitas de inspección previas, simulación de visitas de inspección a las radiosolas que manejamos. Y pues, aunque se llama visitas de inspección y empieza con visita, la realidad es que en las estaciones que tienen AM y FM visitan, los mismos inspectores visitan las dos radiodifusores. Este mes de febrero se inician las visitas de inspección ordenadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con esta plática se presentan algunas observaciones de las actas registradas. Los datos aquí presentados fueron cambiados. Considero esto una nueva experiencia que por diversas razones y por años dejamos de tener, ya que por años dejamos de tener este ejercicio. Lo anterior se agrega al acuerdo presentado el 20 de septiembre del 2019, referido a la disposición técnica IFT 001-2015 relacionado a AM, y la disposición técnica IFT 002-2016 relacionado con FM. Se presentan como ejemplos tres equipos transmisores de instalaciones diferentes. El primero con esta marca de transmisor de 3 kW potencia radiada, el segundo con 10 kW en la frecuencia 103.9, el transmisor es de 5 kW, y el tercero con 56.2 kW potencia aparente radiada, la frecuencia de 104.5 MHz, 20 kW. Empezamos con FM. No lo he mencionado, pero las frecuencias, no están las siglas. Las frecuencias se refieren a la banda de frecuencia modulada que va de 88 a 108 y se guía con la disposición técnica aquí puesta. Los números 1 a 7 son escritos que se presentan en la realización de la visita de inspección y serán similares a los otros dos ejemplos que estamos tomando como referencia. Se recibirán al final de los inspectores, desde el principio y al final, escritos originales y copias de algunas fotografías de equipo instalado que se anexa al acta de proceso. Se verificará, así lo menciona el acta dentro de su extensión, que se cumple con la disposición técnica referida a FM de los capítulos 6, 7, 8 y 10. Entonces, estos son los escritos. Los números fueron cambiados también. Es el mismo formato, pero el número como tal no existe. Los números no existen. Las fechas sí existen, pero los números no tienen ninguna coincidencia. El número de los credenciales de los inspectores, absolutamente los datos son cambiados. Y de conformidad a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, un artículo, y la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, otro artículo. Se verifica de la disposición técnica relacionada a FM el apartado 711, que mide el porcentaje de modulación del piloto, el porcentaje de modulación total, no debe exceder el 10%. El piloto a 19 kHz con tolerancia más o menos 2 Hz, entre 8 y 10% el nivel referido al 100% de la FM. En el capítulo 8, apartado 8.1, menciona quién es transmisor principal, auxiliar y transmisor emergente, y debemos tener idea para poderlos distinguir.
Básicamente el principal es el que se usa al aire, el auxiliar es en potencia y ubicación idéntico al principal, y el emergente es de menor potencia y se podría ubicar bajo una autorización, bajo un trámite, en los estudios de la planta transmisora, con su antena y otras cosas. La tolerancia de la frecuencia central de FM es más o menos 2 kHz. La tolerancia en potencia no debe ser superior al 10% ni inferior al 15% del autorizado. Y la potencia se determina por el método directo con el wattmetro y el indirecto con el producto de voltaje de paso final, corriente de paso final y eficiencia, o procedimiento que indique el fabricante en los equipos modernos. Pide como medidores en el punto 10.1 de la disposición técnica medidor de tensión, medidor de corriente de la etapa de potencia, y como instrumentos obligados carga resistiva, wattmetro, medidor de potencia, wattmetro o medidor de potencia exterior, medidor de frecuencia o frecuencímetro y monitor de modulación de FM. Antes se fabricaba, hace muchos años, monaural y estereofónico y eran dos partes. Hace tiempo que solo el monitor de modulación es estereofónico y hemos visto por años la evolución de los monitores y ahora verifican también la información de las estaciones digitales. En el acta, los números 1, 2 y 3 se refieren a los ejemplos 1, 2 y 3 mencionados antes. Y trae 7 números y agrego unos adicionales en forma arbitraria, no lo trae el acta, del 8 y así sucesivamente, para mencionar ese capítulo y no mencionar características de los equipos transmisores, equipo principal o marca y los datos. Entonces nos concretamos en el punto 8, en la casilla 8 se señala lo siguiente. Entonces empieza con medidor de tensión de línea, de alimentación alterna con conmutador entre fases, esto lo dice la disposición técnica, y aquí dicen que el primer ejemplo tiene un steren, el segundo se encuentra en el transmisor y eco en condiciones de operar. Esa es una abreviación de esta plática. TX transmisor, MM monitor de modulación. Entonces el medidor de tensión no cuenta en el punto 3. Medidor de tensión de amplificador de paso final digital e integrado al transmisor. Intenté agregar otra abreviatura. Medidor de corriente del amplificador de paso final. Este está en voltios, está en amperes. Digital integrado al transmisor en pantalla del transmisor. Esta es una pantalla al frente. En el transmisor no opera o descalibrado, y aquí hay alguna razón para esto. Porque estamos hablando de un transmisor de 20 kilowatts y de marca. ¿Qué marca? Nautel. Pusimos marcas diferentes porque hay que poner lo que está, hay que poner lo que se tiene, y no es una propuesta de que se adquiere ese equipo, sino que tenemos que hablar de lo que está. No podemos poner transmisor X, transmisor Y, transmisor Z, porque tiene muchos puntos que lo identifican. Carga artificial resistiva, ponen thermaline, termination, y la verdad es que lo mejor sería, en condiciones de operar, no opera, poner la marca del equipo, el modelo y la serie, porque esto no es la marca del equipo, y termination CPTN tampoco lo es. Entonces, poner la marca del equipo. Wattmetro bidireccional. Esta es una sección de línea inadecuado y descalibrado, sección de línea BIR y en pantalla del transmisor. Entonces, estos son los tres ejemplos. Medidor de frecuencia de portadora o analizador de espectro. Un frecuencímetro muy interesante que tiene filtros pasa-baja frecuencia y nos ayuda en algunos ejemplos a
acortar interferencia. Este medidor Precision y en pantalla del transmisor, monitores de modulación Innovonics 531, TFT es la marca que ya desapareció, 884, y en pantalla del transmisor no tiene monitor de modulación. Y así nos seguimos con la visita de inspección, marca Creso Harris Nautel, y aquí sí está el modelo del transmisor Nautel, es un equipo moderno, es la última versión de transmisores de Nautel. Creso es una marca europeo que se está usando bastante en México, y un transmisor Harris antiguo de bulbos. En transmisores auxiliares, aquí se equivocaron, porque decíamos que el auxiliar debe tener la misma potencia, y aquí el auxiliar va, este FM250C va en emergente. Entonces por eso tenemos que ver tiene uno acá con eso no sé qué sea. Entonces estos son los números de serie de los equipos de Creso, Harris y Nautel, y ya vimos que son de 1 kilowatt, 5 kilowatts y 20 kilowatts. Entonces el Creso es 1 kilowatt, el Harris de bulbos es de 5 y el Nautel es GB20 de 20 kilowatts. Algunas, hay más expresiones y llenan media hoja, media planilla de datos y menciones, y que sí tienen este papel y que no presentaron el papel. Se señala que se deberá presentar al IFT cuando lo requiera uno de sus representantes, que en este caso es el inspector, la documentación que debe tener la estación. No estoy seguro que haya sanción, pero debe de presentarse toda la documentación. Entonces debe de haber un archivo de la documentación de la estación para recibir en forma más eficiente esta práctica. Mediciones de frecuencia, dice más o menos 1 kHz, este está en frecuencia, este está en 900 Hz desviado, y este está en frecuencia. Entonces no hay problemas en esa medición de frecuencia. Del piloto lo pudo medir, no se mide, y acá no se pudo medir. Entonces mencionamos algo de cómo medirlo. Y fue un accidente que se mida, porque en principio algunos monitores de modulación no tienen forma de medir la frecuencia. Lo mencionamos más adelante. No se pudo tomar la frecuencia piloto ni del transmisor ni del excitador. La frecuencia piloto se genera en el procesador de audio. Es generador de señal compuesta y procesador de audio en un solo equipo. Mucho antes venían en dos equipos separados. Ahora el procesador de audio también es generador de señal compuesta y es la que emite la frecuencia de piloto. Y los monitores de modulación sí señalan con facilidad el porcentaje el nivel que tienen respecto al 100% de modulación de la portadora de FM. Medición de modulación 100%, 100, 102, 105, más o menos dentro de tolerancia, 10%, 10 no en condiciones, o sea, ni el piloto no tiene monitor de modulación el equipo 3. No se tiene el adaptador para realizar la medición, y la verdad es que como mencionamos al principio que se dejó de practicar esto porque dejamos de ver visita de inspección, pues se dejó de realizar revisión de las instalaciones para poder cumplir con este trámite, con esta parte del trabajo en la radiodifusión. Entonces, por el método directo, vimos anteriormente que es el wattmetro, el que sirve para medir potencia,
y dice no se puede realizar, resistiva con wattmetro 3600 y no en condiciones de utilizar, entonces no pudieron utilizar en el ejemplo 1 y 3. El 3 está, no se da información, no se da información y no se da información. Aquí se dice que está descalibrado el wattmetro y no cuenta con la escala adecuada. Y vamos a ver un poquito más adelante algunas de las razones de por qué se menciona esto. Lectura en watts no se realiza, no está en el formato del equipo. Y aquí se refiere a reflejada, entonces aquí se agrega 86 watts en reflejada porque esta es potencia directa de operación y esta parte, aunque no tiene título, se refiere estos dos cuadros 16 y 17 a la señal reflejada, entonces nada más una mide la señal reflejada 86 watts y hace su cálculo. Por el método indirecto es multiplicar voltaje de paso final por corriente de paso final por eficiencia del transmisor. Entonces es necesario que se registre la eficiencia y aquí la eficiencia el 1 y el 2 lo tienen, el tercero sigue sin tener información y mide tensión de paso final el 1, el 2 y el 3. Aquí sí mide la tensión de paso final del 3. La corriente es 29.2 y el ejemplo número 3 sí mide la corriente, pero no continúa porque no proporciona eficiencia. Entonces queda trunco la medición. Aquí habla de 76%. La segunda es de 56, pero está trunca la medición. Y aquí no da la eficiencia. Entonces, cálculo de potencia radiada de los dos transmisores, se ponen las potencias, se pone eficiencia, la anterior fue eficiencia de la línea, eficiencia del transmisor, ahora se pone eficiencia de la línea, ganancia de la antena 3232, no se da la ganancia, y se calcula el producto de potencia de transmisor por la eficiencia entre 100, o sea, 0.8933 por la ganancia de la antena, y esa cantidad da como resultado 2.638 y la segunda da 9.688. Entonces, aquí vemos que nada más se calcula con el wattmetro el primer ejemplo, el segundo y tercero no. Aquí el primero y el segundo sí. Sistema auxiliar de radiodifusión, el enlace estudios planta. Pone el transmisor, el modelo del transmisor, el modelo del receptor, la frecuencia, la potencia que indica el transmisor. Aquí dice que en el 2 no se presenta la documentación, aunque se da la frecuencia de palabra. Y en el acta completa sí menciona toda la documentación que se entrega, se recibe copia y se certifica que se recibe información. Y en todo caso dice que aunque tenga información lo va a cotejar con lo registrado. Se registrará, se verificará contra los archivos que se tienen en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algunos transmisores de enlace señalan frecuencia, tienen medidor de frecuencia, tienen medidor de potencia directa y reflejada, lo vemos en unos dibujos posteriores. Aquí se hace la primera aportación de la plática, donde diferente al acta, donde se llama tabla 1 y se pone que la potencia radiada aparente es potencia de transmisor por ganancia de antena por eficiencia.
Y considerando menos 15 y más 15%, se hace el siguiente ejercicio. Potencia radiada aparente del primer ejemplo fue 3.000, 10.000 y 52.200. Entonces, el ejemplo, de acuerdo con los datos proporcionados, una eficiencia de 0.89, que depende del diámetro de la línea, que se da en 7 octavos, media pulgada, unos 5 octavos, 3 pulgadas típicamente, ganancia de la antena y polarización circular, 6 elementos, polarización circular. Entonces la potencia que da en 3 kilowatts es 1 kilowatt con 53.4 watts. Acá están los datos de ese cálculo, registrados ya sea en la documentación que se presenta al inspector, y algunos que no se presentaron, fui a infraestructura y saqué los datos y pongo yo los datos de potencia a algunos datos registrados. También en algunos registros adicionales a infraestructura se da inclusive potencia del transmisor, eficiencia de la línea, centro de radiación, en otra información que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, la tolerancia en potencia del transmisor será de menos 15%, se calcula como 895 watts a 1159, y en la potencia radiada de 2550 a 3300. Y en este reporte, en el primer ejemplo, tiene 937.2 watts y 266.79 en potencia radiada aparente. Vemos que 937 queda dentro de estos valores y 2679 queda dentro de estos valores. Entonces cumple con la potencia radiada aparente, que ese es un término que utiliza que se utiliza en el registro de la estación, y esa es la sanción más cuidada y que encontramos que más puede incumplirse. Ahí sabemos por qué. En el ejemplo 2 se señala 3600 watts como potencia de transmisor, 9688 calculada, y también entra de los rangos estimados calculados y cumple. Y el tercero no hay información, aunque ponemos la tabla y ponemos todos los cálculos muy aproximados o reales, no me acuerdo dónde los saqué, porque sí hay información de esto en los registros en la red que se pueden obtener de entrar a las páginas del IFT. Entonces no hay datos acá, así se queda el acta. Y esto es importante porque esto sucede. Esta presentación de la plática se realizó el 14 de febrero del 22 y la visita fue alrededor del 3 de febrero. Pero con la experiencia por las visitas posteriores a otras radiodifusoras personales que me solicitaron para evaluar las condiciones en que se encontraban las estaciones y hacer un reporte simulando visita de inspección, se modificó esta plática quitándole mucha información que podría no tener importancia, o podría sí tenerla, pero podría caer en lo anecdotario. Se localizaron los siguientes inconvenientes: medidores y equipo que no tiene o está dañado, son inconvenientes, porque también hizo una línea de convenientes en la visita de inspección. Está bien esto. Visita de inspección simulada, no tienes tu frecuencímetro, no funciona. Aquí traigo uno aparte, mide tanto, o sea, llevaba equipo funcionando a la visita para ver los valores y poder hacer un registro de lo leído, pero es de lo encontrado, pero por supuesto que si no tiene frecuencímetro, pues no se mide ninguna frecuencia. Entonces, medidores de equipo que no tiene o está dañado. Si no lo tiene, pues no puede estar dañado. Y dañado, hay mucho equipo antiguo
que no se ha usado y se ve nuevo, se prende y no funciona. A veces es el fusible, pero a veces no. Entonces hay que utilizar el equipo, hay que hacer la simulación de la visita para no sea una sorpresa para todo el mundo el resultado. Y en FM el wattmetro es el instrumento principal más para medir la potencia, y lo demás vemos enseguida cuáles son los problemas. Aquí se pone, para entender un poquito más la plática, una instalación de FM donde está transmisor de emergencia, que entra un panel de 4 bocas, conmutador, switch, porque también se hará eléctrico y le llamamos switch, pero usamos indistintamente palabras en español y en inglés. Medidor de potencia, un wattmetro exterior. Aquí se agregan cosas porque no cuesta en el dibujo poner cosas de más. Entonces tiene 2 wattmetros exteriores, W1 para el transmisor principal, W2 para el transmisor emergente, y el transmisor emergente a la carga. Y con el panel de 4 bocas vemos que el transmisor principal va a la antena por una línea de unos 5 octavos, 6 elementos. Aquí está el ejemplo de potencia para 10 kilowatts. Las siglas que no se pusieron antes se le puso AB, pero pudo haber puesto BCDD. No se está intentando poner a ninguna estación en particular. Y esto sería 3.2 de ganancia, 85 de eficiencia, y necesita el transmisor que entregue 3.6 kilowatts. Con la tolerancia ya sabemos. El medidor de frecuencia, el medidor de voltaje de AC, el receptor de enlace, antena de recepción Yagi, cable coaxial que recibe una frecuencia de enlace ya en la banda aceptada, la señal múltiplex que va del receptor de enlace al excitador y el excitador al transmisor, monitor de modulación interconectado al transmisor, wattmetro exterior, medidor de corriente de paso final, voltaje de paso final, wattmetro interior, que luego nos sirve de referencia pero no se usa en ninguna de las lecturas. Se usa wattmetro exterior por lo menos uno. Carga resistiva a la potencia, que aguante la potencia que se está dando. Aquí está. Al acta se le presentaron números arbitrarios del 8 al 29 para ubicar comentarios. Los números 1, 2 y 3 se refieren a los ejemplos presentados. En la tabla 1 se tiene la potencia radiada de los 13 ejemplos. Para los valores del punto 22 se observa en la tabla 1 que los 2 primeros ejemplos cumplen con su valor de potencia y el tercero no se reporta potencia. Con los valores del punto 25 se comprueba también el cumplimiento de los ejemplos 1 y 2. Observe el resultado del punto 21. Se da una eficiencia. El otro se da eficiencia pero no se usa. Y el tercero no se proporciona la eficiencia. Por eso no hay ejemplos. Donde se puede medir, como en los puntos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, los valores están en tolerancia. Qué interesante. Donde se puede medir. La eficiencia que registra el fabricante de un transmisor es a su potencia de salida máxima. Si no coincide, envía el IFT el nuevo valor. Eso lo pongo porque en un tal vez 80% de los valores registrados de los transmisores, o 90%, que no están en su potencia máxima, si podemos ver en los ejemplos que tenemos aquí, la eficiencia no coincide porque no se usa toda la potencia del transmisor. Y la disposición técnica dice que debemos aceptar la eficiencia del fabricante. No proporciona el fabricante esas tablas, exceptuando algunos modelos. Algunos modelos de transmisor sí tienen tablas de eficiencia contra potencia, pero eso es muy raro. Eso lo encontré en AM. En FM no lo dan, no existe. Entonces, platicaremos brevemente cómo sacar la eficiencia, que es un valor. Si no tenemos el wattmetro, estamos perdidos en una visita. Wattmetro exterior, estamos perdidos en FM.
Perdón. La frecuencia de 19 kHz se puede obtener con el monitor TFT84 en remoto, midiendo en la salida BNC3 output. Otras formas serían en la trayectoria de la señal compuesta quitando el audio. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde él está en 103.9, el ejemplo acá, el modelo del Innovonics de arriba es M531, no salió acá. Y el TFT, en test output, conectamos el frecuencímetro, ponemos piloto en 19 kHz, apretamos el botón y sale un tono que podemos meter a un frecuencímetro y se mide así de simple. En general, el monitor de modulación es más fácil verlo retirado 2-3 metros del transmisor, 5 metros, porque se induce el transmisor y bloquea la salida del piloto. Y podemos también medir, porque lo tiene como característica este transmisor, señales de piloto de otras estaciones a distancia. No, es muy sensible el aparato con una pequeña antena exterior. Ahorita, como se muestra al final de la plática, no tenemos problema moverlo. Debía haber cambiado de dibujo. Ahorita cambia de dibujo. Como se muestra al final de la plática, se puede inducir estaciones. En un ejemplo que practiqué pegado al transmisor no funcionaba esto. Lo llevé 2 cuartos después y saqué la frecuencia, pude medir la frecuencia piloto del transmisor que hice la visita simulada y de otras estaciones. Entonces es uno de los primeros trucos de este aparato. Y de el frecuencímetro, el otro medidor de frecuencia que se mencionó que tiene filtros pasabajos, sí se puede medir la frecuencia piloto con el monitor pegado al transmisor. O sea, es interesante. Aquí está una sección de línea de 3 pulgadas con la pastilla de 25 kilowatts, máxima escala, el modelo, la escala de frecuencia. Y el medidor para esta sección de línea interconectado por esta parte inferior está marcando 11 kilowatts. La escala que está marcando la pastilla es 25 kilowatts y es la que utilizaremos. No se utilizará ni 5 ni escala de 10. Entonces nos están diciendo que este medidor se da para... hay que tener cuidado la coincidencia de la pastilla, el medidor y la sección de línea. Porque uno de los errores encontrados en las mediciones, uno es que la pastilla no corresponde a esta sección de línea o el medidor no corresponde a esta sección de línea. Entonces es muy importante ver esa coincidencia y sigue pendiente como ver la eficiencia del transmisor. Entonces otros puntos de trayectoria de 19 kilowatts es quitando el audio compuesto, el canal izquierdo y derecho y medir lo que queda. Pero si medimos donde está el transmisor del receptor de enlace, se induce el transmisor y nos bloquea la lectura. Hay que apagar los transmisores y se mide en la planta transmisora. Y de los estudios donde se genera el audio compuesto, se quita la entrada izquierdo y derecho para que el procesador no trabaje y se pueda medir donde está la señal compuesta a los 19 kHz. Entonces, a veces es más fácil los 19 kHz medirlo en los estudios y otras veces se podrá medir en la planta, pero hay que practicarlo para entenderlo. Y practicarlo hasta que se obtenga. Pasamos a M, pero antes de eso, quiero ver quiero ver qué otras fotografías hay. Aquí está un wattmetro. Para seguir con el tema, un wattmetro está aparentemente invertida la pastilla de 25 watts, escala de 100 a... es más fácil leerlo, no dice. De 100 a 250 MHz. Se está midiendo un transmisor de enlace, porque aquí hay otra interesante coincidencia. Que está en 218.25. Sí señala la pantalla la frecuencia, pero no es esta pantalla. Y esa pantalla señala 23 watts. Y aquí por la pastilla me dice que está alrededor de 17.5.
Esto quería yo mencionar. Entonces, este es un ejemplo clásico de los transmisores de FM. Una potencia nos indica el medidor del transmisor y otro el wattmetro exterior. Esta es la razón por la cual se utiliza como referencia para FM y debería usarse también para los enlaces el wattmetro exterior. Aquí nos marca que hay 0 reflejadas. La experiencia en una de las pláticas que presenté se da. Es que sí tiene reflejada este transmisor. Quizá esa sea una de las razones que se descalibra el wattmetro, pero en principio no coincide. Rara vez coincide los wattmetros de un transmisor de 100 MHz FM y enlaces 200 MHz, el wattmetro exterior y el interior. Entonces, coincidencia de la banda de frecuencia, coincidencia de pastilla de máxima potencia, se busca y esta pastilla es para el wattmetro BIR43, se ve que ya está usado, y por acá viene la señal del transmisor y por acá va a la carga, que aquí se ve en el siguiente dibujo. Aquí está la salida del transmisor al wattmetro y sigue a una antena colgado de una escoba para prueba. Y la reflejada, por más que le hagan, no baja moviéndolo. Centro de prueba. La reflejada sí se puede mover, se puede quitar, se puede bajar a 0 con un ajuste de capacitor que tiene este acoplador de impedancia en la antena Yagi de 6 elementos. Todos son equipos comerciales de este centro de prueba. Estas son para AM. Las pastillas sí son importantes verlas. Esta quería yo ver. ¿Por qué son importantes ver las pastillas? Porque esta es 50 watts banda de onda corta, 1000 watts banda de AM. Entonces de nuevo seguimos con el ejemplo que para el BIR40 son pastillas del BIR43. Hay que tener mucho cuidado de la pastilla. 2500 watts para de punto 45 a 2.5 MHz. Yo quería ver esta pantalla, agregar esta pantalla, y este es un cable vivo con forro nomás para que sea más elegante, que hace las veces de antena para el TFT en la parte de atrás, y mostrarle la entrada de alto nivel con ajustes para que se ilumine este LED. Por la antigüedad que tengo, luego menciono este foquito y me corrigen. LED, señor, LED, señor. Sí, bueno. Y aquí, que es una interesante entrada para hacer puede ayudarnos en la verificación de parámetros en la estación. Tiene una entrada de señal compuesta y varios monitores lo traen. Esta entrada de señal compuesta opera cuando se mueve este interruptor que dice exterior, entrada exterior o inferior, y ajusta a un máximo nivel. Se puede dejar a máximo nivel y ya entra la parte del teclado del monitor TFT o cualquier monitor para checar la señal compuesta. Ya no está agarrando como señal para verificar la externa de RF que sigue operando con parte de la recepción. Entonces me interesaba ver algunos detalles más. Pasamos ahora a la sección de AM. Para AM se presentan dos ejemplos y realmente opera uno, porque el número 2 no se dio información, no se dio información, y el acta sí se pone. Entonces, aunque los datos se sacan de infraestructura, están cambiados de nuevo. Pero el original del acta, voy a infraestructura, voy a otra documentación y obtengo más información. A lo mejor la impedancia no es correcta. Entonces se repite, están los formatos parecidos, se cambian los números, pero luego son los mismos inspectores. Aquí coinciden los números de las licencias que no son reales, y si existen, pues disculpen, pero me fui con números más arriba. Vuelve a mencionar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión. Y ahora sí, en la disposición técnica IFT 01-2015 referida a AM, trata otros puntos.
El 614, 100% de modulación, negativo máximo y 125 en el positivo, tolerancia potencia más 10 y menos 15, cambio de tolerancia de frecuencia más menos 10 Hz. Y hay 4 formas de medir potencia. Perdón, se registra transmisor principal, auxiliar y emergente. Y de nuevo es conveniente saber que el auxiliar es la misma potencia el principal y en el mismo local. El emergente me parece que no puede irse a los estudios. No puede irse a los estudios porque la antena es una torre en general. Y es difícil poner torres de 1/4 de longitud de onda por todos lados. Determinación de la potencia de operación. Hay 4 métodos. La potencia de operación es a la antena, corriente de la antena al cuadrado por la resistencia de la antena, no participa la reactancia, la corriente de entrada al acoplador al cuadrado por la resistencia del mismo, que son 50 ohms, se llama método primario y secundario. Directo, que utiliza es con medidor de corriente a la carga artificial resistiva, que debe ser 50 ohms. Y aquí me detengo un momento para decir que cargas resistivas nuevas en AM, cuando verificamos, hacemos el ajuste a 50 ohms, nos pasamos a la carga de reflejada, verificamos con el puente. Y también se puede hacer, ahorita digo, se puede hacer con el ómetro, que trabaja DC en cargas que tienen resistencias de carbón o que dicen que van desde DC hasta algunos megahertz, hasta 100 megahertz. Son cargas de FM que se utilizan también en AM, y se puede utilizar el ómetro analógico o digital para verificar el valor de la resistencia. Y vemos que aún de nuevos no coinciden, y a veces por descuidos cambia de valor la resistencia también. Entonces, a veces la mayoría de las veces hay que verificar nuestra carga resistiva para saber qué resistencia real tiene. Si tiene 50 ohms o está ligeramente desviada, que es permisible cuando se compra el equipo, porque dice más o menos un porcentaje. Entonces, método directo es con el amperímetro, y indirecto es con voltaje de paso final, corriente de paso final por eficiencia, como está puesto acá. Entonces son 4 métodos de medir. De transmisión en las antenas, de potencia de operación en las antenas y de operación del transmisor en el mismo. Medidor de tensión de línea conmutada entre fases, medidor de tensión y corriente del amplificador de paso final, medidor de corriente de RF a la entrada del acoplador y alimentación de antena, osciloscopio, monitor de modulación, multímetro, carga resistiva, medidor de corriente de FM y monitor de fase en sistemas direccionales. Realmente debe tener amperímetro de entrada-salida. Se le agregan los números arbitrarios, como en la plática anterior, del 12 al 33 para simplificar la presentación de los comentarios, y 1 y 2 se refieren a los ejemplos presentados. Se repiten varias cosas, y aquí ya se pone el modelo de transmisor XR3 ND5, y empezamos a encontrar que no hay información sobre uno de los transmisores, porque de nuevo, como en el ejemplo anterior, no aparecen los datos en el acta. Y nos empiezan a poner amperímetro de RF. En FM señalamos que el muy importante es el wattmetro. En AM el indispensable son los amperímetros de RF, que una de sus particularidades, a diferencia de los amperímetros de AC, del multímetro de AC, o también del multímetro de AC, en el primer exceso de RF de un amperímetro de termopar, se quema. Hay otros amperímetros calibrados y muy buenos, que no son con el principio de termopar, me parece. Bueno, tendría que revisar. Bien, entonces aquí en AB, en B,
se refiere cuenta y no cuenta. Pero aquí está, no hay que inventarlo. Tiene y no tiene. Monitor de modulación, Innovonics TFT923, y es otro número, multímetro digital, se va repitiendo. Aquí sí ponen la marca de la carga y el modelo y la serie. Ponen el amperímetro correctamente y la escala. No es direccional. Nautel XR3, ponen el número de serie. Aquí no hay datos de nuevo. Y pues no tuve a mano otra acta para verificar, solo tuve a mano 2 actas de AM y varias de FM, seleccioné 3. Entonces no hay información del ejemplo 2. Aquí está la desviación de frecuencia del transmisor, que se usa en diurno y nocturno, del único registro de una AM a picos de modulación 130 se puso en 2 potencias y no existen picos de modulación de 130 y rara vez un equipo de radiodifusión está en 90. Entonces este señalamiento está garantizado. Después explico un poquito por qué. Punto 16 y 17 no existe, está descalibrado el medidor, no se apreció eso. Entonces aquí está descalibrado el medidor. Algunos medidores como el TFT y el de AM y FM tiene calibración inicial. Perdón, el de AM tiene calibración inicial, el de FM sí, las agujas, tiene calibración de las agujas, del porcentaje de modulación máximo, del 100%. Corriente en el punto de alimentación de la antena, o sea, corriente de antena, no se proporciona, no se puede determinar, porque no se da impedancia. Y luego vemos que sí. Bueno, ahorita vemos. No se puede realizar el nocturno. Y aquí hay un conflicto. Estamos... A ver si es más... que la potencia de operación es 25 watts. El siguiente ejemplo de 35 no se da, 25 watts. Entonces el conflicto es, parece ser cuando se presentó la documentación se pusieron 2 amperímetros, 10 amperes y 3 amperes, y el de 3 amperes en la visita no se tiene. Entonces no se puede leer con el de 10 amperes. No se puede leer con el de 10 amperes. Nos vamos a los dibujos de una vez. Y aquí está el de 10 amperes. Entonces punto 7 o 1 no lo define. Aquí hay otro de 10 amperes. Entonces parece que empieza en 3. Y lo anterior no define 1, no define punto 1. Entonces lo correcto es pasarse a amperímetros. Amperímetros de 0 a 1 ampere. Amperímetros de 0 a 3 amperes, donde sí define 1. Define perfectamente punto 8, punto 7 el de 1, según el amperímetro que se tenga. De nuevo hay que tener cuidado con estos amperímetros, porque si uno de estos se coloca donde va el de 10 se quema a la primera. Entonces también no es difícil tener estos amperímetros quemados en una instalación, y a veces este tipo de amperímetros se dejan colocados en la torre y en el primer rayo se quema. Entonces hay que poner el cortocircuito, el que sustituye al amperímetro siempre, y dejar el amperímetro fuera con cuidado. Y mucho cuidado con los amperímetros de baja corriente. Los de más corriente pues no se queman. Aquí tenemos el de 20 amperes, tampoco tiene problemas para leer a cerca de 1 ampere, aunque se ve mejor definición. Y son marcas diferentes y hay que presentarlos, porque algunas marcas no tendrán amperímetros de baja corriente. Entonces hay que trabajar. Aquí se ve la salida de audio compuestos de este Orban como
procesador generador estéreo. Y aquí se ve, ya que estamos ubicados, calibración del medidor de voltaje de paso final y de corriente de un transmisor Nautel. Entonces nos dice que podemos verificar, podemos reajustar la calibración del voltmetro y amperímetro si estamos seguros de la eficiencia, mover el voltaje y la corriente para que coincidan las 4 lecturas, o sea, no al 100%, pero se aproximen en un buen porcentaje. Y algunos tendrán también ajustes de wattmetro en los Nautel, y algunos equipos lo traen, otros no traen ningún ajuste, aunque puede moverse las resistencias de ajuste. Valdría la pena en un ejercicio de tratar de cumplir con las máximas posibilidades, revisar el ajuste, porque con el tiempo se puede cambiar. Aquí está una instalación de AM, regresamos al acta, donde va a aparecer un problema enseguida. Entonces ahorita regresamos al dibujo. Entonces estamos en qué punto de este. Ya vimos que 7.9 la corriente, se marca 1900. Corriente de entrada al acoplador 6.2 por 6.2 por 50, siguiendo esto nos da 1922 watts, que se acerca a los 2 kilowatts que debe tener. Y aquí marca 0.7 con el amperímetro de 10. Entonces, esto no se puede apreciar, pero nos regalan 25 watts que se pone como parte de la visita de inspección. En el punto 21, 22, 23, potencia diurna, potencia nocturna. Aquí están los cálculos de 2000 watts a 50 ohms para hacer el primer cálculo de potencia. Esta es potencia, variación de potencia, variación de corriente en 50 ohms. Para 43 ohms que da la corriente I cuadrada R debe de ser de 6.29 a 7.15 el valor de la corriente. Para el sistema nocturno va que tiene 25 watts en 50 ohms, va de 21 a la tolerancia de menos 15 más 10, y la corriente es de 0.65 a 0.74, menos de 1 ampere, y para 43 ohms también de 0.7 a 0.8. Para 5000 watts se repite el ejemplo, pero no tenemos datos de esta estación, de la estación visitada. Aquí va. En la tabla 2 se presentan dos ejemplos. En la tabla 3, el cálculo de tolerancia de menos 15 más 10 de la potencia asignada para 50 ohms con la corriente de RF y la corriente RF con la impedancia registrada para potencia diurna nocturna. En el punto 18 se mide 7.9 amperes, que nos da 2.683 watts, valor que no es posible, porque el transmisor se registra en 1923 watts. ¿Sí? Entonces está mal la potencia de la antena. Si se repite el cálculo para 32 ohms, resulta 1997. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí está el método directo, que es con la carga resistiva, coinciden los valores. Acá no se puede leer. Entonces siguen los 4 métodos. Por el método indirecto coincide el valor. Y acá sí nos regalan que el medidor de 0 a 100 para medir corriente no se puede ver. No llega a la vista a definir. Quise poner el medidor que tiene instalado el transmisor, pero de momento no lo conseguí. Entonces, si se va a una escala de la corriente que debe dar acá con la eficiencia que es correcta registrada más baja, no se puede medir la corriente del transmisor Nautel que aquí se registra.
creo que está equivocado, porque el primer ejemplo es un XR3 donde no se pudo medir es en un ND5. Y el XR3 sí se puede medir, pero me salió mal el ejemplo. Pero sí se puede medir porque trae un multímetro digital. Pero en uno de los ejemplos que medí, curiosamente, está quemado el muestreador de corriente de un XR3. Hay que cambiarlo. Eso salió de las visitas agregadas. De nuevo el enlace, la frecuencia que sí se pudo medir, la potencia que sí se pudo ver. En transmisor y receptor, mentira. El Martin no indica frecuencia, este modelo de Martis, es los OMBs, entre otras cosas, los que sí miden. Entonces, esta es una placa que tiene atrás, que dice esa frecuencia. Yagi de 6 elementos. Observe la similitud de lecturas obtenidas 23, 26 y 30, que son 3 de los 4 métodos de medición. La potencia nocturna, aquí está, no define bajos valores. Un amperímetro de 10 amperes. En el ejemplo de la figura 1 se utiliza se debe utilizar entonces aquí dice que no se puede, que está correcto decir que no se puede medir corriente. Notas: cuando se tenga una duda de lo que indica el monitor de modulación para AM, conviene verificar el nivel de modulación con un osciloscopio. Y esto es para detectar monitores de modulación descalibrados como el TFT. Si trae números raros, lo ven con un osciloscopio. Si no hay una coincidencia, entonces está mal el monitor, porque puede estar dañado también. Los transmisores de AM modernos pueden modular el pico positivo a más 125, pero es difícil mantener este nivel y en un ligero exceso produce interferencias. La experiencia es que después de algún mes se mueve eso y nos empiezan a hablar que nuestra estación está generando interferencias en las bandas laterales. El pico negativo en general no se excede, ni siquiera ajustando sin el monitor de modulación, porque cuando se excede del 100% negativo distorsiona. Entonces alguien que tiene buen oído pues le baja la modulación, y si lo ven con el osciloscopio, el monitor de modulación correcto, ven que apenas llega o llega poco tiempo al negativo. Y cuando está bien el equipo y está constantemente en negativo, pues está sonando mal, lo ven con el osciloscopio y sale una raya continua un buen rato. Algunas veces hay que utilizar el osciloscopio para verificar la señal modulada cuando suena con distorsión o saturada. Se puede encontrar recortes o alteración de la señal de audio. Esto no es la visita de inspección, pero a veces suena saturado, no se ve exceso de modulación. Ponemos el osciloscopio al transmisor de AM y vemos que se recorta la señal. Está recortada, no se satura. Y ocasionalmente ese recorte a veces viene de la consola. Están trabajando los canales de audio de la consola con exceso de nivel y no ven que está saturado, que tiene cierto recorte y se oye cierto ruido en la transmisión que se quita si le quitan el recorte del audio, porque se corta. El wattmetro BIR con esta pastilla que se presentó antes, aunque no está en la banda de AM, se probó para medir potencias de 5 a 50 ohms y coincide con el amperímetro de RF de baja corriente de 0 a 1 de 0,3 amperes. Acá está donde hay información. Bajan de la red el catálogo General Catalog BIR de 60 páginas y pueden tener información sobre pastillas, secciones de línea muestreadoras. Aquí es importante comparar los 4 métodos de medición y analizar los resultados de los valores diferentes. Y aquí el que más sale diferente son dos. El que trae la eficiencia del transmisor de AM y la resistencia de antena. De nuevo,
La eficiencia de los transmisores es a potencia máxima. Si no coincide envíe, debe haber coma, al IFT el nuevo valor de resistencia, también la eficiencia del equipo diurno. Y recuerde que la eficiencia del equipo diurno y nocturno es diferente porque son potencias diferentes en el transmisor. Entonces, en este ejemplo se puso 80 y tanto y 50 y tantos de eficiencia. Y puede ser más en el nocturno y puede ser más bajo. En esta instalación de AM está el transmisor principal, monitor de modulación de AM. Una de las visitas de inspección, no funciona el muestreo de salida para el monitor de modulación y solo trabaja con alto nivel y no se puede, y las veces que se ha conectado se ha quemado el monitor de modulación TFT. Entonces de nuevo se ha quemado. Voltmetro de línea, el modelo del transmisor, wattmetro y multímetro para medir corriente y voltaje de antena. Un puente para poner los amperímetros de 0 a 10 o 0,3 amperes, con cuidado del amperímetro de baja frecuencia, conmutación de 3 bocas para la carga o el transmisor o la línea de transmisión, no hay transmisor de emergencia. Línea de transmisión de 50 ohms, puede ser 7 octavos, unos 5 octavos, media pulgada. LDF 4-50 puede aguantar 2 kilowatts. Puente para poner el amperímetro a la entrada del acoplador T de menos 75, diseñado a menos 75 grados. No tengo la frecuencia, pero creo que sí la puse. Puede ser 1 megahertz, pero sí falta la frecuencia. ¿Cómo van a diseñar esto y poner valores si no tienen frecuencia? Aquí está la corriente al cuadrado. No daba la forma de presentación. Por 50 ohms para dar 2000. Que se mide esto a la carga o a la entrada. Se mide los 6.3 acá y debe medir 6.3 también cuando se pone esta a la carga. Ya son 2 métodos de medición. Y con 35 ohms da 2000 watts. Pero si la impedancia que se registró son 65, da 3000 watts. Este es el ejemplo que pusimos antes. Entonces, en el ejemplo que pusimos antes se registró 65 más 300J. Y la verdad es que tiene 35 más la J que quieran, porque esto no lo ve la medición, no lo ve el inspector, no lo ve nadie. Aquí está un unipolo con posibilidad de poner antena de FM. Y acá salta chispas. ¿Por qué? Si la torre está aterrizada con varillas bien aterrizada. Porque cuando incide el rayo en la torre, también viene aislado por las líneas de la unipolo, se meten y en algunas instalaciones quema el primer capacitor. No está de más dejarle o ponerle saltachispas para protección hacia el acoplador y hacia el transmisor. No está de más esto. Por eso, aunque se ve redundante, se pone. Entonces, dos desperfectos que tenemos que corregir, que seguro van a encontrar: la resistencia de antena registrada y la eficiencia del transmisor en AM. Esta plática se la dedicamos al ingeniero José Luis González Cortés, en la radiodifusión por muchos años y antes de la fundación de AMITRA. Fue perito en telecomunicaciones, en la especial de radiodifusión del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónicas, y es director, representante de Nautel también por muchos años. Ahora su compañía se llama Transforma de México SADCB. Y lo presento ahora 13 de agosto del 2022. Les doy las gracias por su atención. Ahora, en la página 12 se agrega algo sobre potencia, eficiencias y reportes. Aquí tenemos muy parecida o igual a la figura 2 anterior, pero ahora le llamamos 2A. Es una instalación de FM, transmisor,
un wattmetro con wattmetro 1, medidor 1, wattmetro 2, medidor 2. Entonces pasamos el transmisor principal a la carga resistiva con este conmutador de 4 bocas, uniendo W1 a la carga resistiva, que si el transmisor es de 6 kilowatts, pues la carga es adecuada. Y nos dice que hay dos formas de medir potencia, tres formas de medir potencia en FM. Con el wattmetro a la línea de transmisión, con el wattmetro a la carga, se llama método directo, y método indirecto con el producto del voltaje del paso final del amplificador, corriente de paso final del amplificador por eficiencia. Entonces pasamos el transmisor y como esperamos cerca de 3 y fracción de kilowatts, casi 4, se pone con el wattmetro W1M1 el ajuste a 3.7 kilowatts. Se trata no de dar el valor preciso de potencia, sino igualar medidores. Y el medidor del transmisor nos marca 4.2 y esto no es raro, pero empezamos a encontrar diferencias. El wattmetro, que es la referencia, nos marca 3, lo ajustamos a 3.7, wattmetro exterior, sección de línea de unos 5 octavos, y su medidor galvanómetro, que también le llaman wattmetro. Y el voltaje de placas de bulbos es 5.3 kilovolts, 1.7 amperes. Dividiendo la potencia de referencia, que es 3.7, entre 5300 por 1.7, o sea, P3 entre EP y P obtenemos F y nos sale de 41%. Y no importa lo que diga CTFM1, lo que diga cualquier documentación, la realidad es que la eficiencia de este transmisor con esta potencia de próximamente 4 kilowatts, el transmisor es de 6, es de 41%, y no es difícil que ese sea un valor real, muy próximo a lo real. Podrá estar descalibrado el voltmetro, 5300 volts, el amperímetro, pero la eficiencia real, de acuerdo con los medidores, es 41%, y debemos de buscar la manera de corregir esa información en el IFT. Hay mucha documentación al respecto, pero lo real es que no hay un formato para registrar esto. Entonces, con un escrito simple se puede enviar este valor de eficiencia y no tiene que ser firmado más que por el representante legal. No necesita otro aval. Nos pasamos a AM, a modulación en amplitud, y tenemos método primario con la corriente de la antena y S4 al cuadrado por la resistencia registrada. Resistencia antena, luego la corriente al cuadrado de IS3, la entrada al acoplador se supone que está a 50 ohms, al cuadrado por resistencia de acoplador. El método directo será la corriente al cuadrado de IS1, pero S2 se pasa a terminal A para medir la corriente sobre la carga. Resistencia de carga, corriente IS1A, o sea, conmutador S2 en A. Y el método indirecto será de nuevo voltaje de paso final, corriente de paso final por eficiencia. Entonces tenemos 4 lecturas, y como referencia, antes fue el wattmetro, ahora es el amperímetro de RF. Hacemos la estimación. Aquí se presenta en la figura una instalación de AM con el transmisor de 2.5 kilowatts, se va a operar a 2 y a 50 watts y 2 amperímetros. Esto es el reporte que se envía a la Secretaría, 2 amperímetros de 0 a 10 y 0 a 3. Hace un momento presentamos que el de 0 a 3 es adecuado para lecturas de corriente de 1 y 1.2 amperes. Aquí está lo estimado con la resistencia que está presentada acá de las corrientes que se van a obtener. Este es el diseño de un acoplador
para de 50 ohms a 35 más 350J. La reactancia alta es por la antena unipolos, suele ser elevada, y si fuera una resistencia aislada tradicional con torre riostrada sería también alrededor de 40 a 50 ohms, pero en este caso es más alta, por eso lleva capacitores pequeños a la entrada. Sin importar cuál sea la impedancia cuando se instala, la impedancia puede cambiar a la registrada, o por cambios de alguna situación, no se midió bien, ya pasó el tiempo, puede ser diferente esta resistencia, pero el ingeniero llega y mueve L1, mueve L3, mueve L2 en secuencia correcta para ajustar a 50 más J0 en S3 con un puente de impedancias, un power IM o un medidor de impedancia vectorial. Antes usamos el General Radio 1606B. Entonces, esto es diseño y el valor final de L1, L2, L3 en general se reporta como, no reportamos ese valor, se pone un valor, se pone ajustable y se pone un valor estimado. Entonces, en un cambio no se reporta esto. Bien. Entonces, en estas condiciones, cambiamos el nombre de la figura porque se agregó aquí frecuencia y se quitó algunas cosas. Bien, en estas condiciones se pone al transmisor con el medidor del transmisor 2.3 kilowatts, nos da 0 de reflejada, mide S1 y S1A, o sea, a la carga como pide el registro de potencia 5.9, mide 6 amperes en la entrada S3, mide 5.25 amperes en la entrada S4, y aquí empiezan los problemas, por eso empezamos a marcar las diferencias. Debía haber medido 7.6 y la potencia estimada, la primera potencia estimada con la corriente de antena y la resistencia de antena, si son 35 ohms, nos dan 965 watts, que no corresponde a la potencia 2 con el método señalado para secundario, y a la potencia 3, el método a la carga resistiva. Vemos que potencia 2 y 3 son similares, entonces está mal la resistencia de entrada. Si la resistencia de entrada, hacemos este ejercicio de dividir la potencia, que es la referencia, que es la carga resistiva, siempre y cuando la carga tenga 50 ohms, lo podíamos checar alguna vez con el puente delta, o con un power IM, o con un analizador vectorial, o con el ohmmetro, si es que la resistencia trabaja desde DC, tiene resistencia de carbón, y el ohmmetro nos ayuda mucho a ver si está cerca de 50 ohms. Entonces, la referencia, vamos a aceptar que está mejor que la línea de transmisión, que lo que presenta la línea de transmisión es 1741. Entonces, dividimos 1741 entre la corriente al cuadrado, porque esa es la ecuación, la potencia entre la resistencia sería el P3 entre R, realmente es P3. P3 entre RC raíz cuadrada, perdón, entre I cuadrada nos da la resistencia de la antena, entre IS cuadrada. IS4 cuadrada nos da la resistencia de antena, que nos sale de 63 ohms. Y no es otro valor, se mida con cualquier cosa, la realidad es que nos va a dar 63 ohms, no 35 que está registrado. Entonces necesitaremos cambiar en el IFT este valor, o de alguna manera tenerlo en la instalación para cuando pase la visita. Aquí se volvió a medir, y esto es lo que tenemos registrado de acuerdo con esta carta firmada por alguien, porque ha cambiado mucho la forma de presentación de la documentación, y de nuevo se puede enviar una carta simple solo con la firma del representante diciendo que la impedancia de la antena por trabajos de mantenimiento al revisarlo es de 63 más 350. Los 350 no me lo agarré de acá, pero no está lejos de un valor real, pero no influye los 350J en la lectura y en el manejo de
de los parámetros para la estación. Entonces se puede enviar este aviso que es 63 ohms. Nos vamos por el método indirecto y con la misma potencia, el transmisor sigue estando en 2.3, el voltaje de paso final 72, corriente 38, dividimos P2, que es debe ser P3, dividimos P3, vamos a cambiarlo, ahí está, dividimos P3 entre EP y P, todavía no está en PDF, entre EP y P, y nos da 0.63%. La eficiencia del transmisor en esa potencia es 63.6%, y buscaremos la manera también de enviar esa información al IFT o registrar en un papel con la firma de alguien que puede ser válido en estos tiempos. La potencia nocturna de 50 watts en un estimado de 75 volts, 1,48 amperes, la eficiencia baja bastante. Este no es un valor raro de eficiencia en potencias más bajas, podría ser más bajo. Pero en estos valores de potencia y corriente, W1 y el medidor M1 no definen esa lectura. Entonces es imposible de medir con el transmisor en potencias tan bajas de 50 watts, 25, 30 watts. Entonces no es posible la lectura en método indirecto para cualquier trabajo. Entonces sí se puede hacer medición CDE con un wattmetro, con un amperímetro de 0 a 3 amperes o con el wattmetro que recomendamos antes de pastilla de 50 watts. Eso es lo importante, de que debemos de verificar la visita de inspección y actualizar nuestra información en lo referente a, porque es siempre muy diferente, la eficiencia del transmisor la eficiencia del transmisor de FM, la resistencia de antena y la eficiencia del transmisor en potencia diurna y en nocturna. Pues puede no tener caso si no podemos medir corriente y voltaje. Entonces la eficiencia puede ponerse cualquiera porque no se va a poder utilizar. Con esto terminamos esta presentación.